Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos con un nuevo programa de La Rueda y hoy tenemos un invitado especialísimo desde nuestro país hermano de México, que lo voy a pasar a presentar y luego le presentaremos a Luis el resto de los compañeros del equipo. Bueno, estamos con Luis Eduardo Pérez Llama, licenciado en Economía. Acá tenemos otro economista argentino, Claudio Maraviglia, por la Facultad de Economía de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Él es coordinador y promotor de mercados alternativos. Ha estudiado la especialidad en ecología de sistemas humanos, psicoterapia breve caráctero-analítica y también la especialidad en sexualidades humanas. Todo esto dentro de lo que es la ESTER, es la Escuela Española de Terapia Reichiana, porque la Escuela Española de Terapia Reichiana, presidida por Javier Serrano, ha hecho muy amablemente un grupo internacional en donde estamos conectados todos aquellos que en algún momento nos acercamos haciendo algún tipo de formación en la escuela. Así nos conocimos con Luis. Luis, te presento. Mi compañera Luisa Ader, que es directora de la radio, directora jubilada y docente de adultos, aún en ejercicio. Marta González, psicóloga, Clelia Gómez, directora jubilada, y Claudio Maraviglia, que también es economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, jubilado. Eh, eh, Así que, bueno, queríamos preguntarte muchas cosas en principio. Voy a comenzar yo con las preguntas y luego siguen mis compañeros. Tratamos nosotros en este programa que se llama La Rueda, que pasa por la radio Conciencia Top New, es una radio online, de traer noticias tanto del interior de nuestro país, de las provincias de la República Argentina, como de otros países de América Latina cuando nos es posible, dado que Claro. en general es muy poca la información que se maneja y circula por los medios oficiales. Es decir, en general la información ronda, bueno, a través de los sucesos y muy importantes que ocurren en otros países y está circunscripta a la capital federal y al Gran Buenos Aires de la República Argentina. Entonces nosotros tratamos de traer un poquito la información desde el llano de otros países o provincias. Eh, a mí me gustaría preguntarte en principio cómo conjugaste esto de ser licenciado en economía y hacer toda una especialidad que tiene que ver con la psicología. ¿Cómo fue que se fue dando todo este proceso? Para luego empezar a entrar a hablar de la situación política en México. ¿Mm? Cómo no, con mucho gusto. Tuve la fortuna de, justo ahí en la Facultad de Economía en la UNAM, digamos, hay como escuelas de formación, escuelas dentro de la economía, eh, y yo tuve la fortuna de vincularme a maestros, a profesores que tienen una visión, digamos, integral, una visión crítica de la sociedad moderna y el intento es, digamos, hacer una crítica global, ¿no? De la sociedad burguesa. Entonces, desde esta perspectiva, eh, eh, básicamente durante toda la carrera todavía tuve esa oportunidad porque ahora los planes de estudio han cambiado, pero en aquel momento todavía se estudiaba con mucho rigor y de manera sistemática la crítica de la economía política, el capital de Marx. Entonces, hay quien puede creer que el capital de Marx es un
libro meramente económico, ¿no? Y pues no, en realidad es un libro con una perspectiva filosófica, sociológica, económica, política, y hay ingredientes muy importantes que se pueden, digamos, visualizar desde, o sea, que se plantean, hay planteamientos pioneros dentro de la psicología social y incluso, digamos, de alguna manera está presente el propio inconsciente y pues tiene su propia teoría de las emociones, aunque no es tan explícito, pero eh, 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 yo en los últimos años, de hecho, he ido tratando de hacer una conexión entre el pensamiento de Marx, el trabajo teórico político de Marx y las investigaciones de Reich, ¿no? De hecho, Reich llega a decir en en una introducción a uno de sus libros sobre la plaga emocional en el trabajo, que la fuerza viva del trabajo, la investigación de Marx sobre la fuerza viva del trabajo, es lo que correspondiente a la energía vital, al orgón que él investigó. O sea, digamos, tratan sobre lo mismo, ¿no? O sea, se trata por eso pone énfasis en la fuerza viva del trabajo, ¿no? O sea, no es otra cosa más que la energía vital que está en juego, ¿no? Entonces, hemos, tenemos como una visión así, crítica global, y entonces incursionamos en distintos temas que tienen que ver con la crítica de la vida cotidiana, con la crítica a la salud, digamos, vista desde la perspectiva del sistema, y entonces cómo crear alternativas. O sea, es lo mismo, estamos en lo mismo cuando estamos autogestionando mercaditos para reunirnos con otros productores y vender comida sana. O sea, creemos que, digamos, para hacer frente a los distintos modos en que el sistema moderno somete, no solo somete al trabajador dentro del proceso de trabajo, sino lo somete en todos los, digamos, en todas las dimensiones sociales, todo el proceso de reproducción social queda sometida a su lógica. Entonces, para realmente poder zafarnos y tratar de crear alternativas, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que crear alternativas en todas las dimensiones humanas. Y entonces es un poco como hemos hecho puentes, ¿no? O sea, digamos yo, son ya no quise meterme además no tengo mucho la costumbre de ir haciendo currículums, pero tengo currículos por tema, entonces ahorita resalté esos temas, pero, y pues son en los que he estado trabajando más asiduamente en los últimos tiempos, en fin, ¿no? Bueno, muchas gracias. Interesante el trabajo este de la unión entre Marx y Reich, porque sos un estudioso del capital, ¿verdad? Sí, Ujú. sí, sí. ¿Sabés que me gustaría preguntarte especialmente cómo ves la situación política actual, económica, social en México? Ah, pues es una muy buena pregunta porque es un problema sumamente complejo y a la vez que complejo, complicado, ¿no? Tenemos la mala, yo creo que sobre todo la mala, pero no nos queda más que asumirlo y hacerle frente al hecho de que somos vecinos de la potencia hegemónica, que sigue siendo la potencia hegemónica en el mundo, y que en esa empresa Estados Unidos, digamos, bueno, apenas tiene 70 años, 80 años propiamente de serlo, pero se embarcó en esa aventura desde hace 170 y justo arranca, digamos, su proceso de tratar de encumbrarse
como potencia hegemónica desde mediados del siglo XIX, ¿no? Y para eso, pues fue muy importante, digamos, apropiarse de la mitad del territorio o más de la mitad del territorio de lo que antes era México, ¿no? Entonces estamos siempre sometidos a este yugo, a la dificultad siempre de tratar de ser independientes y soberanos pasa por, digamos, luchar contra esta mecanismo, contra esta potencia que siempre nos ha acechado y de distintos modos nos mantiene sometidos a una lógica. Entonces, eh, todos sabemos lo que está pasando ahora con Estados Unidos, a propósito de que tiene enfrente eh, un otro país o sobre todo una región entera, Euroasia, que le está poniendo en jaque, o sea, le está compitiendo la hegemonía. Y entonces, pues eso ya vemos con Trump, la cara actual del capitalismo norteamericano, con Trump y todo lo que Trump significa, pues todos estamos siendo testigos, ¿no? De la agresividad, de la forma tan violenta, tan descabellada, tan cruel, eh, de ejercer, ¿no? El poder. Entonces, pues eso tiene consecuencias graves para nosotros. O sea, compartimos más de 3.000 kilómetros de frontera. eh, durante los últimos sexenios previos a López Obrador, pues se deconstruyó un país para construirse uno nuevo en función de las necesidades económicas de Estados Unidos y especialmente del este de Estados Unidos. Se crearon corredores interoceánicos que trazaron el país mexicano en función de vincular, digamos, la economía norteamericana y la propia mexicana del Atlántico hacia el Pacífico, ¿no? Entonces, eso marca un destino, o sea, nos hace ser codependientes, pero eh, con una debilidad propia de nuestro país frente, pues, a un país tan poderoso como el de Estados Unidos. Entonces, la situación es sumamente delicada, o sea, eh, mm, estamos tratando, o sea, digamos, ahí ahora tuvimos previamente un presidente digno y ahora una presidenta que trata de defender la independencia y la soberanía del país en la medida de lo posible, ¿no? Porque te digo que mantenemos esta codependencia en circunstancias de debilidad de nosotros frente al gran hegemón, ¿no? Ujú. Luis, ¿y el tema de los migrantes, cómo lo están viviendo ahora con la expulsión de Trump de los migrantes de Estados Unidos a sus respectivos países de origen? Hay que, o sea, en principio, pues, vamos a decir, eh, eh, Trump gobierna bajo una estrategia de presión, ¿no? O sea, de mecanismos de presión, pues que tienen consecuencias, ¿no? Digamos, en términos psicoemocionales, psicopolíticos, tienen un efecto, o sea, o sea, no solo es que el señor, como se le califica, ¿no? Que es bravucón, etcétera, sino que tiene todo un sentido para el económico político, ¿no? Entonces, es más espectacular, o sea, quiero decir, el hecho está ocurriendo, o sea, las deportaciones son reales, pero no son distintas en el número. Y, o sea, las deportaciones ocurren de manera regular desde todos los gobiernos.
y a veces las deportaciones han sido más, en términos de cantidad, han sido más grandes con Obama o con presidentes demócratas. Entonces, o sea, vamos, es algo que los países eh, que expulsan población y luego pues tienen que recibir la deportada, es algo que ocurre cotidianamente. O sea, el propio México, digamos, haciendo un balance en los primeros 10 días de la presidencia de Trump, decía que el número no había variado, ¿no? Lo que varía, pues, es la crueldad, digamos, eh, lo espectacular que Trump hace ver el fenómeno y claro, la falta o sea, no se contiene, entonces pues humilla a los migrantes, los presenta como criminales, como invasores, tiene como este rasgo, ¿no? Esta manera más violenta y entonces que a todo mundo alarma, pero las deportaciones son algo corriente, pues, ¿no? Algo que ocurre de manera permanente y ahora se vive de esta manera, o sea, creando, pues, verdaderamente terror. O sea, las fronteras, la frontera, nuestra frontera norte con Estados Unidos, pues, en, hay reportes pues, de que se nota vacía, pues, o sea, evidentemente que bajo esta amenaza, que además no solo están, digamos, deportando a gente que, que detienen en la frontera misma, sino, pues ya sabemos que Trump está llevando a cabo, digamos, la detención de migrantes en condición de ilegalidad en cualquier lugar de Estados Unidos, incluso traspasando los límites que antes se tenían de las iglesias, de las escuelas, ahora está yendo por los inmigrantes en cualquier lugar en donde se encuentren. Entonces, este es como, este es el sesgo, ¿no? Y este es la extrema violencia, el cinismo, ¿no? Lo descarado, lo descarnado de la forma de presidir Estados Unidos de este señor. Entonces, pues evidentemente que hay miedo, entonces hay menos cruces, o sea, hay menos movimiento en la frontera y pues ya sabemos que eh, en los propios Estados Unidos, pues los migrantes que están en esa condición están dejando de ir a sus centros de trabajo, a las propias escuelas, donde pueden tener hijos que nacieron en Estados Unidos y de alguna manera, entonces ellos corren peligro de que los atrapen, los detengan, los deporten y los separen de sus familias. Entonces, sí es sumamente más dramático la situación, digamos, por este modo tan descarnado de presidir del, del señor Trump, ¿no? Ujú. Luis, otra preguntita, después le cedemos la palabra a los otros integrantes del equipo. ¿Hubo alguna repercusión de los últimos hechos que sucedieron en la Argentina? Como sabrás, tenemos un gobierno de ultraderecha. Javier Milei hizo en Davos declaraciones en contra de la comunidad LGTB+, en donde equiparó a través de un ejemplo solo la homosexualidad con la pedofilia. Acá hubo toda una reacción por parte del colectivo LGTB+, que se reunió en una plaza que se llama Parque Lezama, se hizo asambleas y se decidió una gran movilización que llevó mucha gente el sábado pasado, el 1 de febrero, que también se replicó en el interior, en otras provincias. Nuestro país está dividido en provincias e inclusive en otros países internacionalmente, hubo en Barcelona, en Madrid, en París, en Lisboa, en distintos lugares de Europa, en Berlín, se reunieron en frente de las embajadas y consulados, con el lema de una movilización antifascista y antirracista. Esa era la consigna, ¿no? ¿Hubo en México alguna repercusión? ¿Se escuchó algo de esto? Sí, sí, o sea, digamos, diferentes medios.
dieron cuenta de, o sea, fue una noticia, digamos, sobre todo en redes, o sea, yo normalmente no sigo, digamos, los canales informativos convencionales, entonces no tengo noticias si ellos dieron cuenta, pero en redes sí estuvimos atentos, nos da mucho gusto que el pueblo argentino tenga una respuesta así frente a un gobernante como el que tienen ahora, con ese perfil ideológico que raya, pues sí, efectivamente, en el fascismo. Entonces, hay sectores en México que por supuesto estamos muy atentos a lo que ocurre con otros países hermanos y con los pueblos que dan la lucha frente a tal grado de injusticias como las que está emprendiendo en contra de los argentinos, en contra de los derechos de los argentinos, porque pues ya sabemos que es como el regreso del neoliberalismo, pero bastante más agresivo, ¿no? Con una ideología muy peculiar que va en contra, pues, especialmente de los derechos de los pueblos. Entonces, eh, eh, sí es una noticia que mucha gente en México y seguro en otros países de América estuvimos atentos a lo que ocurre en Argentina. Bueno, Luis, la última preguntita de mi parte, después hay muchas más. ¿Qué es esto de los mercados alternativos, que vos sos coordinador y promotor? ¿Nos podés explicar un poquito más? Claro, en México tenemos la fortuna de que todavía conservamos como pueblos y comunidades originarias bastante significativas, ¿no? Entonces, y por más que el neoliberalismo durante 36 años trató, digamos, de desmantelar el campo mexicano, pues los campesinos indígenas y no indígenas han resistido ese embate y han conservado de alguna manera su relación con la tierra, ¿no? Entonces, hay digamos, hay una tradición dentro de los pueblos originarios y los pueblos campesinos que más o menos, de alguna manera, conservan eh, formas ecológicas de seguirse relacionando con la naturaleza y entonces pues siguen desplegando una agricultura, una ganadería más o menos equilibrada y eso se combina con movimientos que vienen desde hace 60, 70 años eh, de otras comunidades y de otros movimientos que van articulando pues toda una resistencia en contra del capital a nivel, digamos, de la producción primaria, ¿no? O también, pues, de, de- de procesos de transformación de la materia prima. Y entonces en México, pues, se ha generado, digamos, la producción orgánica, la producción agroecológica, ¿no? La producción a partir de métodos campesinos, pues, antiguos, hay como un movimiento internacional que tiene como mucho efecto en México y entonces hay como muchas experiencias que en los últimos tiempos han ido creciendo de producción orgánica, agroecológica, natural, pero que hasta la vuelta de siglo no tenían presencia en los mercados, o sea, había como cuellos de botella que impedían que esa producción llegara a los consumidores, entonces, pues, de alguna manera no crecían. Más allá, pues, del café y el comercio justo y algunas otras cosas que podrían, digamos, ser significativas, dentro del mercado justo, del comercio justo y el mercado orgánico. Entonces, a partir de los años
principios de este siglo, en el 2003 específicamente, a través de la universidad, digamos, que tiene que ver con el medio rural más importante en México, la Universidad Autónoma de Chapingo, se creó una red de mercados y tianguis orgánicos digamos, trató de extenderse hacia toda la República Mexicana. Se crearon estos mercados en puntos donde la producción era muy significativa y entonces se empezó a construir como esta red y luego pues el propio movimiento trascendió a la red y, pues empezaron a crear mercados pues, en muchos lugares del país. Y entonces empezó a hacerse visible la producción orgánica en México, empezaron a crearse, eh, digamos, nichos de mercado en las ciudades más importantes. Las más antiguas, las que ya tenían de por sí esta tradición, pues son Guadalajara, Oaxaca, Chiapas, evidentemente la Ciudad de México, Jalapa, Veracruz. O sea, y luego pues se fue extendiendo hacia muchas otras ciudades. Entonces, somos personas que de alguna manera nos hemos vinculado, nos hemos relacionado con estas comunidades y que nosotros mismos nos hemos dado una alternativa. Yo soy pequeño productor, entre otras cosas, proceso, hago un producto, hago dos productos y entonces como para acercarnos directamente al consumidor, o sea, para hacer digamos, establecer la relación directa entre consumidor y productor, nos dimos a la tarea para no venderlo a las tiendas pues que luego además no te pagan inmediatamente, entonces, sino que te piden plazos y demás, entonces pues no es costeable eso para nosotros, somos pequeños emprendedores, entonces encontramos la manera, digamos, eh, mm, tomando este movimiento que ya venía de abajo, de tiempo atrás, para autogestionar estos mercados en este caso de la Ciudad de México. Este movimiento tiene un poco más de 20 años en el país y en la Ciudad de México pues, inició en el 2009, en el 2010 fueron las primeras experiencias donde fuimos estableciendo estos pequeños mercados. Entonces, nos juntamos desde productores de la Ciudad de México que producen hortaliza, porque pues la Ciudad de México, desde fuera se puede pensar que es una gran ciudad y hay puro cemento, pero en realidad, digamos, territorialmente, la delimitación política de la Ciudad de México incluye más del 50% de áreas rurales y de conservación, y entonces hay muchos campesinos dentro de la ciudad, o sea, hay gente que todavía produce, y entonces produce hortalizas, produce maíz, produce, no sé, gallinas, huevo, etcétera. Entonces, nos juntamos con productores primarios y entonces, y entre todos, pues hacemos una pequeña despensa, ¿no? De alimentos y de productos básicos para las familias. Entonces, juntándonos todos, estando todos juntos, pues es más fácil crear el mercado, porque entonces la gente dice, ah, pues podemos ir a esos mercaditos que son pequeños, que han ido poco a poco creciendo en la ciudad, junto con, digamos, pequeñas tiendas que también que venden esos mismos productos u otros productos. Entonces el mercado se ha ido creando un mercado alternativo que articula este movimiento de producción que viene ya de lejos, ¿no? Digamos, en general podría decir eso, ¿no? Mirá qué interesante. No, no conozco en Argentina experiencias así, salvo algunas implementadas por alguna municipalidad, pero que duran muy poco tiempo, pero sí en Brasil. En En Brasil, Brasil. en el sur del Brasil se llama sacolón, que es directamente del productor al consumidor y los productos son muy buenos y mucho más económicos. Sí. Bueno, yo tengo muchas más preguntas, pero no quiero acaparar todo. ¿Qué producís aparte? ¿Cuáles son tus dos productos? Ah, yo proceso un concentrado de jengibre, limón y miel.
Ah, O sea, es una receta vieja que puede uno encontrarla en internet como un tecito, como una bebida, pero yo le añadí fue hacerlo concentrado. O sea, no es una bebida lista para preparar que pasa por hervirse y demás, sino que todo es crudo y es un concentradito que lo usas, lo diluyes, lo puedes diluir en agua natural, en agua mineral, lo puedes combinar con kombucha, que es otro producto que elaboro, no sé si hayan escuchado, la kombucha es un ujú. poco ya famosa en todo el mundo, o sea, es una bebida que viene de Oriente, ¿no? No sé si específicamente de China, pero es un probiótico, es un hongo, le llaman también hongo chino, pues, que es una madre, digamos, es un arranque, que da inicio a un proceso de fermentación, o sea, y que produce una gran cantidad de bacterias que fortalecen la microbiota, ¿no? Que no la Mm. flora intestinal, porque pues, no, no son vegetales, entonces no puede ser flora, ¿no? Entonces se le nombraba en algunos lugares como flora intestinal, pero en realidad es microbiota, entonces esas dos productos yo comercializo. Tengo eh, otras dos versiones le llamo Gengilen, de que viene jengibre, limón y miel de abeja, y hago otra con cúrcuma y pimienta y otra con jamaica y romero, ¿no? Entonces, eso es Ah, lo mira, que, eso es qué lo rico. que comercializo y pues yo me di a la tarea de juntarme con otros productores para hacer este mercadito, ¿no? Nosotros Ujú. le llamamos tianguis, pero pues porque tiene una raíz náhuatl, la palabra tianguistli, ¿no? Pues, ¿qué es eso? O sea, bueno, era más que mercado, era un punto de reunión donde se intercambiaban, además de productos, pues conocimientos, semillas, en el México antiguo, ¿no? Bueno, muy interesante. Cómo es una forma de rescatar los orígenes, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, pues tiene que verse en la agroecología, tiene muchos nombres, agricultura orgánica, aunque cada una es distinta. O sea, la permacultura tiene un origen, digamos, australiano, la biodinámica, la agricultura biodinámica. Hay como muchas alternativas, cada una pues viene de un distinto lugar, ¿no? La producción de hortaliza biointensiva, o sea, hay que decir, yo hice una investigación sobre una pequeña comunidad aquí en México, toda la comunidad es agroecológica, eh, tiene, y entonces en cualquier parcela que uno va, eh, y hace una pequeña investigación, están integrados conocimientos, no solo conocimientos de todo un país, ¿no? O sea, que digamos, porque los campesinos se reúnen, intercambian conocimientos y entonces adoptan las técnicas y conocimientos de otras comunidades, sino que este es un movimiento global. Entonces, tú vas a una pequeña parcela de una comunidad y vas a encontrar técnicas australianas, técnicas chinas, técnicas japonesas, técnicas norteamericanas, técnicas europeas, o sea, hay una integración del conocimiento. Yo propuse un concepto que se llama Fuerzas Productivas Mundiales Campesinas, o sea, en un pequeño trabajo de investigación que hice sobre una comunidad, porque en realidad hay esta integración y son técnicas muy poderosas, además de que están, digamos, son fuerzas productivas muy potentes porque además de que están, digamos, articuladas de manera armoniosa con la naturaleza, de que no destruyen, sino que hacen sinergia, se mimetizan con la naturaleza, se usan las propias fuerzas de la naturaleza, en vez de ver que una ladera, ¿no? En vez de que se convierta en un espacio de deslave por grandes caídas de agua, pues depende cómo se trabaje, más bien se puede enriquecer y entonces se hace un manejo hidrológico de los suelos adecuado y entonces se enriquece la tierra, que es lo que hicieron en estas comunidades. Entonces, es una visión y que son
de alguna manera son técnicas que vienen de muy lejos, o sea, son de la antigüedad y de todos los pueblos. Entonces, es un movimiento sumamente valioso, muy importante para la Mm. humanidad. Y sí. Sí, sí, Es poco en visible, este momento de cocidio, sí, acá es tenemos poco una visible. sojización del territorio, grandes plantaciones de soja, donde vayas ves eso. Bueno, quiero parar un poco con mis preguntas, igual tengo otro montón más, ¿eh? No sé quién quiere intervenir. Eh, Quería Marta, preguntar, es genial todo lo que él plantea, totalmente acércate al convencida. micrófono, Marta, por favor. Decía que genial lo que él propone y que es totalmente contrario a lo que hacen estos gobiernos de derecha. O sea, nada que ver, ¿no? O sea, ustedes rescatan toda la cultura, todo el conocimiento de la población y lo aplican en función y en relación con la naturaleza. Eso es genial. Yo te quería preguntar, tomando medidas que ya se tomaban, pero con otra forma de trato, o sea, con maltrato, si como vos estudiaste algo de psicología ahí, quería saber si tenías pensado alguna idea de a qué se debe que han cambiado este trato y por qué están haciendo las cosas de esta manera. Si tenés una idea. ¿Me En escuchaste? México, en México. No, O no, sea, no. Me en refería, no, vos dijiste de las expulsiones de los inmigrantes. ah, A eso me sobre, refiero. No, no lo que dijiste vos está perfecto, nada, al contrario, está excelente. Yo digo, cuando vos empezaste a hablar, dijiste que en Estados Unidos estaban tomando medidas con los inmigrantes mexicanos y los devolvían, pero que se hacía antes esto, pero que ahora estaban haciendo con mucho maltrato, con mucho sadismo, con mucha, si tenés idea, ¿qué eso último no se escuchó. Si tenía idea de qué, perdón. ¿A qué ¿Cuál se debe sería? la forma de tratar a la gente? Si tenés idea por qué hacen esto, qué beneficio tienen ellos tratando mal a la gente. Bueno, es el discurso de Trump, ¿no? O sea, quiero decir, vimos el caso de digamos, la disputa entre Trump y Petro, ¿no? En Colombia, y que Colombia no aceptó la deportación, no porque no aceptara la deportación en sí misma, sino que no la iba a aceptar en esas circunstancias de humillación y de maltrato en contra de los connacionales peruanos, perdón, colombianos, porque iban esposados, o sea, estaban siendo tratados como delincuentes, como criminales, ¿no? Humillándolos, o sea, o sea, yendo en contra. ¿Por qué hacen esto? Si tenés ideas. No, no. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué pensás vos que hacen esto? Bueno, es un guión, porque, digamos, puede tener distintas lecturas. La lectura más inmediata es, digamos, que parte del electorado y, digamos, Trump se debe a un sector norteamericano muy reaccionario, de corte fascista, y entonces, digamos, él vendió en campaña, no todos los votantes de Trump, también uno se puede ir con la idea de que el pueblo norteamericano es un pueblo muy conservador o muy reaccionario o fascista. Vaya que hay un sector que sí lo es, pero no por eso llegó a la presidencia Trump. El que Trump haya llegado a la presidencia es un tema sumamente complejo, que pues, no es la pregunta y no es el momento de hablar de ello, pero en todo caso está alimentando a esta base social, a una base social que ve con muy buenos ojos y que, digamos, está siendo defendida por la invasión. Es que habla de una invasión, ¿no? O sea, que está siendo invadida por criminales, o sea que es como, él ya no quiere dejar de ser una vasija donde le arrojen todos los criminales, entonces es el guión de un presidente
que tiene un corte de extrema derecha, fascista, y que alimenta a sus bases, y entonces pues, que están pidiendo que Trump los defienda de esta invasión y que les quite de encima. Además, o sea, inculpan a estos criminales como si los propios norteamericanos no tuvieran responsabilidad respecto de la propia crisis, digamos, de sobredosis y de consumo de drogas, especialmente de fentanilo, por lo cual mueren más de 100.000 norteamericanos cada año. O sea, hay muchas cosas que responsabilizan, o sea, ligan los temas de criminalidad, incluido el tráfico de estupefacientes, de drogas a los Estados Unidos, lo ligan con la migración, que son cosas completamente distintas, no tiene una cosa que ver con la otra. O sea, la criminalidad tiene su propia lógica y no son, no migran, y entonces los migrantes trafican. No, los migrantes van a buscarse la vida, van buscando trabajo, van huyendo de condiciones muchas veces de precariedad, de violencia en sus lugares de origen. Entonces la lógica de la migración tiene una lógica muy distinta, pero Trump la está ligando con el tema de la criminalidad, porque pues así conviene a su, digamos, tiene la lógica de alimentar, eh, digamos, a esta base social, pero tiene la lógica también de establecer mecanismos de presión, de mucha presión política en contra, de otros gobiernos sobre los cuales él quiere seguir obteniendo mayores ventajas de dominio, ¿no? Es una excusa para poner afuera, en otro lado, las causas, y además es una forma de buscar alianzas en determinadas clases sociales. ¿Me Sí, escuchaste? sí, Eh, sí, Lo que vos decís es eso, pero bueno, no sé. sí, más sí, o menos, en resumen, sí, pues, ujú. Bueno, gracias Marta. Marta se le dificulta a veces con el sonido. sí. Y es parte de la construcción del enemigo que hace la extrema derecha en todos los países del mundo. Hay que recortar un enemigo, para unificar las propias fuerzas internas de alguna manera. Clelia o Claudio, no sé si quieren intervenir. Ahí está Clelia, que se la va a escuchar mejor. Sí, quería hacerle una pregunta a nuestro invitado. ¿Cómo Eh, no? Quería saber si desde el Estado mexicano hay implementado alguna solución o ayuda para la gente que vuelve a entrar al país, eh, en el sentido de laboral. ¿Tienen que buscar trabajo como puedan o hay previsto algo para esta gente que justamente cuando ha cruzado la frontera a Estados Unidos seguramente han ido buscando trabajo? ¿Qué Sí, pasa claro. cuando vuelven? Sí, claro. Sí hay un programa, Ah, creo, creo que se llama Te Abrazamos Paisano, algo así. Y sí hay centros, refugios para refugiados, y hay como toda una alianza entre el gobierno mexicano y empresarios y centros posibles de trabajo para recibir a los deportados y ofrecerles una alternativa laboral. Parece que este tema está atendido, o sea, sí van a tener como opción. Vamos, México está, digamos, en una perspectiva de tratar como de seguir su proceso de industrialización, ¿no? O sea,
el modo en cómo lo puede hacer, digamos, manteniendo la misma lógica que se ha tenido antes con gobiernos, con los regímenes priistas o luego con el propio régimen neoliberal, pues es cuestionable, ¿no? Por muchas razones, pero en todo caso, el gobierno actual está en la lógica de industrializar y entonces puede ver incluso con buenos ojos la mano de obra que puede estar incluso calificada, que puede ser deportada de Estados Unidos, pero puede ser mano de obra calificada, etcétera. Entonces, que eh, plantean como esa perspectiva de aprovechar la propia mano de obra e integrarla al propio mercado de trabajo en México, ¿no? Entonces, sí, sí hay como un programa de atención para ese tema, ¿no? Y, Ah, muchas gracias. y que Gracias, bueno, Luis. Sí, ¿algo sí, más? con mucho gusto. Sí, no, digo, quiero decir, aunque hay esta lógica, pues, digamos, de maltrato y de humillación pues, evidentemente que todos los gobiernos, no solo el de Colombia, sino el de Brasil o no se diga México, pues no aceptan estas condiciones pues están tratando de proteger los derechos humanos de sus connacionales, de todos los migrantes en general, pero vamos a decir, está también la lógica de Trump como tiene este guión de tratar a los migrantes como criminales, pues no sabemos de qué nacionalidad, pero ya está deportando migrantes este, con la presunción de que son criminales a Guantánamo, y pues ya sabemos todo lo que significa Guantánamo, ¿no? Ujú. Gracias, Luis. Claudio, ¿querés comentar algo? Bueno, Luis, muy interesante lo que cuentas. Eres un colega Se y, encontraron los y- economistas. y por eso me parece muy importante. Eh, Acá también en Argentina hubo intentos de, de crear mercados independientes del mercado crear mercados locales, y hubo todo un movimiento que se llamó del trueque, movimiento Ujú. del trueque. Se trató de eliminar la moneda, cosa que fue muy difícil y al eliminar la moneda oficial, la moneda emitida por el Estado, después se recurrió a una moneda de los mismos grupos de trueque. Eso fue muy generalizado en el país. Igual Eh, eso me parece que no es lo mismo que hay en México y en Brasil, que es la venta directa del productor al consumidor, lo cual elimina a los intermediarios. pero acá también se eliminaron los intermediarios porque eran los mismos pobladores ante la imposibilidad de tener acceso económicamente a los mercados, se intercambiaban entre ellos, pero lo que no tenían era una producción. Algunos lo trataron de hacer tomando las fábricas, o sea, el movimiento tomaba las fábricas que eran capitalistas de algunas, sobre todo fábricas que cerraban a causa de las crisis, las volvían a abrir. Eso fue un movimiento muy importante en el país. Este, lo que sí no tenemos es un campesinado y no hay una producción de la tierra Claro. importante, solamente lo hacen las grandes corporaciones agrícolas en este país. Por eso lo que yo quería saber era la magnitud en valor de lo que se produce anualmente por ese sector y la proporción que significa para el conjunto de la economía de México. Esa es una de Sí. las preguntas. Mira, esa pregunta tiene como distintas respuestas, pero yo quisiera comentar antes
de responderte directamente, que en México también hay un movimiento de trueque. O sea, son paralelos, son movimientos hermanos, pero sí tienen una diferencia. O sea, porque, digamos, estos mercados de los que yo inicialmente hablo, pues sí aceptamos la moneda común y corriente, porque pues eso facilita y amplía tus posibilidades de alcanzar como a más gente, ¿no? Lo otro es como más acotado porque, pues, porque incluso en el trueque, o hay trueque, o a veces como no hay coincidencia en que yo quiero cambiar tu producto por el tuyo y tú por el mío, entonces una forma para, digamos, ellos enriquecer su intercambio de productos es que crean una moneda alternativa para entonces acceder a otros productos que no es a través del trueque, sino es a través de esta moneda. Pero entonces son pequeñas comunidades, muy pequeñas comunidades, que utilizan una moneda al interior de esas pequeñas comunidades. Entonces tiene el sentido, el trueque o la moneda alternativa tiene el sentido de fortalecer esas comunidades. Es muy bonito, es muy interesante. Eh, este, por esta razón, ¿no? Porque fortalece el propio movimiento comunitario de autogestión, de autoorganización de esas pequeñas comunidades que están tratando de tener una opción frente al capitalismo, ¿no? Y que dicen, pues nosotros no necesitamos la moneda, entonces vamos a intercambiar directamente, o cuando ya nuestro intercambio de productos se ha limitado, porque pues, yo quiero acceder a aquello, pero tú no quieres acceder a lo mío, e inventamos la moneda alternativa. Esto también ocurre en México, ¿no? Respecto de lo otro, yo no tengo las cifras, pero es muy simbólico. Es muy simbólico, digamos, digamos, estos mercaditos, pues estamos hablando, en la Ciudad de México, estamos hablando de que habrá, en la Ciudad de México que circulan 25 millones de habitantes, viven 10, pero circulan 25, ¿no? Por toda la zona metropolitana. Pues estamos hablando de que habrá unos 6, 7 mercaditos que ocurren una vez a la semana y al cual acuden desde 200 o hasta 1000 personas por mercado. Entonces, son movimientos simbólicos en ese sentido, digamos, ese es un movimiento. Otro movimiento que tiene que ver con esto mismo, pues tiene que ver con la producción orgánica de café, de cacao, de miel, que tiene que ver con comunidades. Me refiero a que esta misma producción tiene que ver con comunidades campesinas, con comunidades indígenas y que se exporta. ¿No? Y pues eso ya estamos hablando de dimensiones un poco más grandes. O está la producción orgánica que no tiene nada que ver con los campesinos o los indígenas y que es producción orgánica de exportación, de hortaliza, de frutos, ¿no? Y que realizan pues, los grandes capitales, o sea, digamos, agroproductores de este tipo de hortaliza, o el aguacate, no se diga, ¿no? Que también hay producción de aguacate orgánica, no solo Sí, sí. convencional. O sea, el movimiento de producción orgánica tiene, digamos, es amplio y abarca como distintos sectores. Pero lo más importante, además, creo que se llamaba Marta, que no sé si ligaba este movimiento, es un movimiento independiente de cualquier gobierno, ¿no? O sea, son movimientos que vienen de lejos y ocurren a contracorriente. Muchas veces son productores más bien abandonados por las políticas públicas, o sea, de los gobiernos, y ellos crean alternativas porque es la única manera de sobrevivir frente a la lógica de la revolución verde o ahora de la revolución agrotecnológica de los organismos genéticamente modificados, etcétera. O sea, son sobrevivientes
que construyen una alternativa y que en los gobiernos más recientes, el anterior sexenio de López Obrador y el actual de Claudia Sheinbaum, pues, digamos, hay gente que ha estado en este movimiento alternativo desde siempre y pues ve con buenos ojos y entonces, de alguna manera, ¿no? Hay, digamos, más apertura o hay gente que ha militado, que ha estado en esos procesos y entonces ya hay regiones enteras, o sea, digamos, si ya había un proceso de, digamos, de capacitación y de intercambio, hay un método acá en México, pero que también es de América Latina, principalmente de Centroamérica y México, de la zona que se conocía como Mesoamérica, que se llama método de campesino a campesino, ¿no? O sea, que intercambian este saber, este conocimiento, estas técnicas entre ellos, se reúnen y entonces hacen crecer ese, o sea, es algo que poco a poco ha ido ganando terreno y en el caso de los gobiernos actuales en México sí tienen cierto fomento, entonces van poco a poco ocupando regiones del país con producción orgánica de naranja o de cítricos, donde ya directamente hay participantes que vienen de mucho tiempo atrás y que directamente están coparticipando con el gobierno y están, digamos, extendiendo esta propuesta pues en la idea de que se establezca como política pública en México, cosa que todavía estamos lejos. Hay muchas cosas que están por hacerse, pero sí hay como... Entonces, yo no soy propiamente investigador, o sea, yo ni académico, ni mucho menos. Antes me dedicaba un poco más a fijarme en estas cifras, a tener como las cifras con precisión, pero pues, el tiempo no me da, dado que hago investigaciones como de mucho tipo y además pues el mayor tiempo de mi vida lo dedico a sobrevivir produciendo y comercializando lo que yo hago, pues de ahí es donde obtengo yo mis ingresos, pero más o menos es en esta perspectiva que hay que leer el movimiento de producción alternativa en México. Gracias, Luis. Me gustaría completar un poquito lo de Claudio. Eh, Aquí sí hay pequeños productores, la agricultura familiar, que coincide con las comunidades originarias en el noroeste de nuestro país, acá mismo, en Escobar, en Florencio Varela, son bolivianos quienes llevan adelante esto, y ha sido un sector especialmente atacado por Javier Milei, dado que desarticuló, despidió montones de profesionales del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. ¿Mm? O sea, justamente tratando de dejar la otra rama, acá hemos tenido un invitado del INTA, de la agricultura familiar, tratando de dejar solo la rama de la sojización, es decir, la de los grandes terratenientes con grandes extensiones de tierra y con monocultivo, ¿no? Estos sectores han sido especialmente atacados durante este gobierno. Eh, no sé si Luisa querés preguntar algo o comentar algo. Excelente, Lili, escuchando atentamente al invitado, un panorama muy interesante sobre México. Em, yo me quedo con esto de la lógica, ¿no? La lógica de los poderosos, ¿no? ¿Y qué hacemos los seres humanos, los ciudadanos, en todas partes del mundo, en México, en Argentina, en todo el mundo, ¿no? ¿Qué hacemos los ciudadanos todos los días? ¿Cómo, a ver, cómo nos manejamos? ¿Cómo somos sobrevivientes? Porque Luis también dijo esto, ¿no? La cuestión es sobrevivir. Y se me ocurría escuchándote, disculpen que a veces me ausento por estoy atendiendo otras cositas de la radio, hablamos de la migración.
Ahora, México, ¿qué inmigrantes recibe? ¿De qué países? Porque acá, por ejemplo, en Argentina, a mí me encanta escuchar a otros países, porque nosotros acá somos como un poco parte de todo el mundo, porque vienen aquí, bueno, tanto árabes como, no sé, alemanes. Tenemos comunidades increíblemente que vienen a hacer aquí su vida, ¿no? Y italianos, por supuesto. Entonces son un poquito mezcla de todo. Y yo digo, a veces nos falta esa identidad que a lo mejor México, por lo que estamos escuchando, la tiene con más fuerza en sus culturas originarias, ¿no? Ahí escuchándolo a Luis, viendo los rasgos físicos de Luis, nos damos cuenta que hay ahí una herencia muy importante. Yo digo, en México pasa algo así, que reciben muchas culturas, hay comunidades de otra raza, credo, etcétera. Eh, hay dos razones por las cuales, cuando menos, que son afirmativas en relación a tu pregunta. Una, o sea, hay que hacer, digamos, poner en perspectiva que pues México es, por su frontera de más de 3.000 metros con Estados Unidos, es el principal flujo migratorio en el mundo, ¿no? O sea, al ser, además, Estados Unidos, ya por muchas décadas, la potencia económica más importante en el mundo, pues atrae mucha fuerza migratoria. O sea, Estados Unidos requiere de la migración, y nada más la utiliza como, y no le da derechos, pues porque le conviene mantener migración, en esa condición de vulnerabilidad, o sea, sin derechos, sobreexplotable, ¿no? Criminalizable. O sea, es una condición que al capital le conviene mantener en esa condición a ese sector de la población, pero vaya que la utiliza y tiene una importancia muy grande, ¿no? O sea, por ejemplo, la comunidad mexicana, el otro día daban el dato de que la comunidad solo mexicana, son alrededor de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, o sea, ya de varias generaciones, gente que ha migrado desde México o mexicanos que han nacido en Estados Unidos, o sea, son 40 millones. Entonces, no sé si representan la aportación económica, creo que era alrededor del 2% del Producto Interno Bruto norteamericano. O sea, no es una cifra menor, además de que mandan, o sea, de que es una de las divisas más importantes del país, las remesas de nuestros paisanos en Estados Unidos. Entonces, digo, lo pongo en perspectiva de que es el mayor flujo de población migrante en el mundo. Entonces, no solo es que, o sea, usan muchos migrantes del mundo, utilizan a México como un lugar de paso para llegar a Estados Unidos. Y muchas veces, pues, no logran el cometido, y más desde la época de Trump, desde el primer periodo de Trump, eso se ha inhibido más. Entonces, como producto de eso, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han quedado a residir muchísimos migrantes. O sea, digo, en la calle te puedes encontrar, es muy cotidiano encontrarnos con hermanos haitianos. Hay muchos haitianos con los cuales inmediatamente uno tiene relación. Hay muchos venezolanos, hay cubanos, ¿no? Hay una política en México de asilo, pues, y de incluso darles trabajo, o sea, de ofrecerles oportunidades de trabajo, eh, pero los flujos migratorios son inmensos, son gigantescos. Entonces luego es un tema que se vuelve inmanejable. Entonces, por ese lado, las comunidades de migrantes, o sea, comunidades, pues sí, de argentinos, de brasileños, o sea, con las dictaduras, digamos, o sea, México tiene una tradición, por otro lado, además de ser, digamos, la principal frontera de migración en el mundo,
principal flujo migratorio en el mundo, pasa por las fronteras de México, tiene una tradición de asilo político, ¿no? Y entonces, pues recordemos, o sea, por eso hay muchos asilados brasileños, argentinos, chilenos, la época de Salvador Allende, y así, o sea, todas las dictaduras y todos los, digamos, las guerras en América han mandado mucho refugiado en México, y no se diga con la Guerra Civil Española, hay una comunidad española amplísima. Hay una tradición, ¿no? De la política exterior mexicana, digamos, de recibir al migrante y de darles una opción. Entonces, hay comunidades muy, muy grandes, ¿no? Y bueno, y junto con el hecho, o sea, la Ciudad de México, pues es una ciudad en ese sentido cosmopolitan digamos, porque hay migrantes de todo el mundo, hay comunidades de todo el mundo, pero al mismo tiempo con los periodos neoliberales de expulsión de comunidades campesinas e indígenas completas, pues aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, pues convivimos con todos los pueblos originarios. O sea, la riqueza cultural en ese sentido de determinadas ciudades en México es increíblemente grande, ¿no? Además de que la cultura misma mexicana pues bastante diversa, ¿no? Claro, sí, 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 gracias Luis. Te quería Luis, preguntar, ah, a ver, Clelia, no, no. le quería comentar algo a Luis. Ujú. Este, yo tengo parientes mexicanos con los que estoy en contacto, porque después del 39, cuando se exiliaron españoles republicanos, creo que fue el gobierno de Cárdenas, que abrió las puertas a los exiliados españoles. No todos los países lo hicieron. México recibió un gran contingente de los vencidos. Ahí comienza la dictadura de Franco, que duró casi 40 años, no, más de 40 años duró. Acá en la Argentina también hubo algunos republicanos españoles que se instalaron acá, pero no tuvo la generosidad enorme que tuvo México con esos exiliados, que en general eran exiliados de lujo. Sí, sí, nos hemos formado con muchos, o sea, yo tengo maestros o mucha gente con la que nos hemos formado y son directamente refugiados o hijos de refugiados españoles, ¿no? O sea, han incursionado en el mundo de la academia, de la ciencia, y entonces, o sea, el pueblo y el gobierno de México tuvieron la generosidad de recibirlos, pero ellos han retribuido esa generosidad aportándonos, porque pues fueron, como dices, fueron exiliados de lujo, pues eran todos militantes, luchadores sociales, con una formación teórico-política muy, muy, muy desarrollada, de la cual nosotros hemos tenido la fortuna de gozar de ella, ¿no? Ujú. Luis, quiero hacerte una pregunta, en realidad tres, pero vamos a empezar por una. ¿Cómo ves el tema de la ultraderecha en México con el partido de Eduardo Verástegui? ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué perspectivas le ves hacia el futuro en este avance, en esta ola, digamos, de avance de la extrema derecha mundial, ¿no? De momento en México la ultraderecha por sí misma como movimiento de masas, digamos, como movimiento de la propia población, no tiene mayor perspectiva, ¿no? Puede tener fuerza porque, digamos, sus actores principales tienen vínculos con la oligarquía mexicana, con el poder económico y mediático en México, pero
más allá de eso, es un sector político completamente derrotado, ¿no? Digamos, la habilidad política del anterior presidente eh, realmente fue admirable, ¿no? Pues dejó la herencia y sigue un poco esa lógica de que los tienen a esa derecha está un poco arrinconada, ¿no? O sea, en México cuando menos no tiene mayor perspectiva, es un sector político bastante marginal y con muy poca fuerza, más allá del el apoyo oligárquico y mediático que tiene, ¿no? O sea, que hay un sector sumamente reaccionario en México que está incluso cada vez está siendo contrarrestado, o sea, lo cual implica una paradoja, pero digo, no me quiero meter en todos los temas, pero en todo caso, como fuerza política es débil, ¿no? En Ujú. México la ultraderecha es débil, más allá de todos estos esfuerzos de estas figuras como Verástegui que mencionas, que es como el más visible, ¿no? Y el que de alguna manera tiene ligas con la propia ultraderecha internacional, ¿no? Pues de momento las cosas están así, no por ello, digamos, hay que bajar la guardia, ¿no? Que históricamente hay un movimiento de ultraderecha en México que viene de lejos, ¿no? Entonces, pero afortunadamente actualmente no tiene mayor relevancia, te digo, más allá de Ujú. este vínculo con el propio poder económico y mediático, ¿no? Bueno, gracias. Y la otra pregunta, más apuntando, digamos, a tu formación con la Esther, porque la ultraderecha siempre se sostiene en determinadas representaciones o sectores de la sociedad que de últimas la terminan apoyando. Eh, ¿Cómo ves los cambios en la subjetividad en estas últimas décadas? ¿O qué pensarías como cambios nucleares, fundantes en la subjetividad bueno, desde el 80 en adelante, desde que empezó el neoliberalismo a expandirse en Inglaterra con la Thatcher, en Chile con Pinochet, en Argentina con Menem? Acá tenemos dos hechos que para mí son pregnantes, que es la precarización laboral, el cambio de las formas laborales que dejan de ser organizadas en fábricas, donde la gente se nuclea y puede luchar y demás, a estas formas individuales de trabajo, a lo que le dicen la uberización, sumado a las tecnologías, las redes sociales, desde mi punto de vista, han producido grandes cambios en la subjetividad, empezando por el individualismo, bueno, empezando por el individualismo y el quiebre de los lazos sociales, ¿no? Lo que dificulta la resistencia en un punto también. ¿Cómo lo ves en México esto? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, perfectamente. Me hace recordar como la perspectiva que Javier Serrano, ¿no? El director de la Escuela Española de Psicoterapia Raiciana o Posraiciana, tiene, ¿no? O sea, y que ha tratado digamos, de teorizar de proponer como lectura de lo que ocurre, digamos, con el nuevo sujeto de los últimos tiempos, que yo lo arraigaría más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados de los años 40, se fue creando una nueva sociedad, o sea, lo que Javier insiste y otros autores previos a él dicen que lo que estamos nosotros ante una sociedad borderline, ¿no? Eh, Así es como se caracteriza, diferenciándola de la época de Freud o de Reich, ¿no? Para hablar en términos de estructura de personalidad, de estructuras emocionales. Pues hay un cambio
¿no? Completamente del perfil de estas estructuras de personalidad y que yo como digamos, trato de vincular la investigación de Marx con la investigación de Reich, lo pongo en esa perspectiva que señalas del individualismo. O sea, el capital tiene por fundamento, digamos, la escisión del sujeto, ¿no? La disolución de los lazos sociales y comunitarios, de los vínculos comunitarios, así nacen, ¿no? Así se funda el capital, digamos, arrancándole de las manos al artesano o no se diga directamente al campesino, le arranca de sus manos la tierra, los medios de producción, el objeto de trabajo, se lo arranca y lo expulsa al mercado y entonces, y es el mercado el que estructura una nueva sociedad. El metabolismo social, la reproducción social se da a partir, digamos, de los vínculos que se establecen a través del mercado, a través de las cosas, a través del capital. O sea, se establece una sociedad mercantilista que destruye, que se funda en destruir los lazos sociales, los lazos comunitarios, ¿no? Destruye nuestra comunidad, nuestra condición tribal, etcétera. O sea, y bueno, eso comenzó hace 500 años o más, pero hoy está tratando de dar el golpe final, ¿no? Aunque hay comunidades y pueblos originarios que se resisten y que son, digamos, nuestra reserva y que nos recuerda que nosotros tenemos un origen y una esencia comunitaria, pero justamente el capital lo que hace es destruir este vínculo. Y entonces lo que ocurre digamos, y una manera no solo, digamos, de verlo socioeconómicamente, de cómo destruye, ¿no? Y, digamos, cómo rompe esta conexión directa del productor con su objeto de trabajo, cómo se rompe esta conexión, se está llevando a nivel del vínculo social más íntimo, ¿no? Pongámoslo en esa perspectiva para que se entienda la conexión entre esta escisión que ocurre a nivel socioeconómico, sociopolítico, ¿no? Con la desconexión y la falta de vínculo que se va a establecer cuando el capital penetra el lugar más íntimo de esta sociedad, que es digamos, las relaciones familiares, de parentesco, las relaciones de pareja, donde el capital penetra y entonces crea nuevos estilos de crianza, ¿no? Ese es el tema. O sea, para crear una nueva sociedad, una sociedad completamente desvinculada, ¿no? Disociada, ¿no? Son términos que se usan, ¿no? Para decir que la disociación, ¿no? Que ya no es nada más de vínculo social, sino que se interioriza en la propia estructura fisiológica, en la propia estructura del modo en cómo funciona el sistema nervioso autónomo o todo el organismo, que hay una disociación a nivel, digamos, de la conexión que existe entre los instintos, la conciencia, el córtex y las propias emociones, o sea, un completo desequilibrio, un desajuste en el modo en cómo funcionamos y entonces en una falta de conexión con el otro, pero a nivel muy básico, muy íntimo, ¿no? Y que esto se empieza a generalizar justo, digamos, hay un fenómeno que tiene que ver con la propia guerra, con la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con que, digamos, como los obreros, buena parte de la población obrera la están ocupando en la guerra, ¿no?
obligan a que la propia fuerza de trabajo infantil y la propia fuerza de trabajo femenina, que luego se convierte como en una especie de demanda que además legítima, digamos, de la mujer por parte de también tener el derecho de salir a laborar, cosa que tiene también un doble filo, ¿no? Porque para ellas mismas, porque además ahora de que pues, van a seguir siendo madres, ¿no? Y ahora laboran, entonces son sobreexplotadas, o sea, ¿no? Tienen dobles o triples jornadas de trabajo. Eh, eh, Eso significa, digamos, para la crianza que la función materna, la función tan importante de la maternidad que tiene para la vida humana, para el mamífero humano, en su propio proceso de maduración, el contacto directo, el amamantamiento, ¿no? Eh, que tiene que ver con su proceso de maduración, eh, esto se complejiza, ¿no? Y entonces va a crear una nueva sociedad en tanto se destruyen estas funciones básicas de, que son fundamentales en el proceso de maduración y que tienen que ver con que la mujer sale masivamente a trabajar fuera del espacio doméstico, ¿no? Entonces las condiciones cambian y por supuesto que no, esto no se absorbe, eh, hay pocos lugares en el mundo donde las mamás tienen derechos también de ser madres y entonces que se les dan el tiempo y los recursos suficientes para que además de que puedan laborar, puedan ser mamás sin perder el empleo y que el propio Estado o la propia sociedad les brinde las condiciones, no solo a la madre, porque además no es una responsabilidad única de la mamá, porque por eso Javier habla de función materna, que en última instancia la puede cumplir otra persona distinta a la madre. O sea, ahí la importancia de la familia y de la propia tribu, de la propia comunidad en la crianza, ¿no? Más allá de los propios papás, ¿no? Mamá y papá que están involucrados, sino que en la crianza de un nuevo ser tendría que necesariamente intervenir la propia comunidad. Que en México eso hasta hace poco tiempo ocurría, no sé, en Argentina, pero vamos a decir, era una familia ampliada la que intervenía en la crianza del sujeto. Entonces todo eso se ha ido destruyendo y entonces eso genera una estructura de personalidad muy peculiar que se ha dado por nombrar estructura borderline, ¿no? Entonces, digo, no me quiero meter en temas psicoemocionales con detalle, muestro como un panorama más o menos socioeconómico, histórico general, para cuando menos yo cómo leo y dónde ubico, digamos, el origen de la generalización, no la existencia de esta estructura de personalidad, porque ya Reich, digamos, dio cuenta de ella de alguna manera, ya existían este tipo de estructuras de personalidad, pero no con la amplitud que empezaron a existir después de la Segunda Guerra Mundial, que fue en los años 60, o sea, Kerber y otros psicoanalistas empezaron digamos, a observar cómo los pacientes que llegaban a la consulta cada vez tenían más este perfil, esta estructura de personalidad, que empezaba a ver como un cambio, ¿no? En la sociedad y entonces creo justo no me acuerdo, un psicoanalista, no sé si, se me va el nombre, no sé si es brasileño o argentino, que nombra a la sociedad actual como sociedad borderline, ¿no? Bueno, lo Hay otro, importante, Sí, perdón, sí, para total.
es la relación, digamos, entre la sociedad, la estructura político, social, económica, las formas familiares, las formas intermedias y bueno, y las relaciones con la subjetividad, cómo se van produciendo los sujetos dentro de esas estructuras intermedias que a su vez están insertas en un tipo de estructura económica, social y demás. Claudio, ¿me permitís una cosita así? Y ya te doy la palabra, porque vos tenías temas acá también para tratar que tal vez los Oh, puedas este tema está desarrollar. muy interesante. Sí, una cosita, porque tiene que ver con lo que va a pasar en el día de hoy y tratando de recuperar esos lazos, eh, sobre todo en los lugares de trabajo. En Pacheco, hace 72 horas que hay un paro total en la fábrica Linde Praxair. Tal vez vos también tengas los datos, Claudio. Linde digamos, esta es la fusión de una fábrica alemana, Linde, y una estadounidense, Praxair, que es internacional, tiene varias sucursales acá en Pacheco, en Ensenada, en Pilar, en Avellaneda, en Lanús. Hace 72 horas que están de paro por la reincorporación de 6 despedidos. Esta fábrica monopoliza el mercado de gases en la Argentina. Gases que son para la industria, para los hospitales, el oxígeno, por ejemplo, y para las gaseosas, para la fabricación de gaseosas. En el día de hoy, a las 15 horas, van a acudir las organizaciones sociales, partidos políticos para apoyar el paro de 72 horas y para apoyar la reincorporación de los despedidos. No quería dejar de mencionarlo porque a veces hay acontecimientos así que surgen en el momento y que es importante decirlos, ¿no? Mencionar lo que está sucediendo con los trabajadores. Claudio, si que vos querés conversar y tenías idea de hablar de un breve repaso de la situación mundial, la crisis y los gobiernos reaccionarios, si te parece que lo vas a poder hacer en 15 minutos, si no, No, o empezar si querés y después lo continuamos, porque lo venimos pero difiriendo, primero quería decirle como que quieras. cuando se habla de la Solo, familia ampliada, ¿eh? solo una anotación. Yo estoy Sí, viendo aquí mi reloj, que son 7:30. sí, Tendría 15 minutos más porque justo hoy me toca mercadito y ya pronto tendría yo que estar saliendo. Entonces, no sé si 7 para que pudiera yo cerrar mi participación aquí con ustedes a las 7:45 de acá, que son 3 horas allá más. O sea, 15 minutitos más podría estar aquí con ustedes. No sé. perfecto, perfecto. Escuchamos a Claudio y es el tema que cierra el programa. Escuchamos a Sí, Claudio y luego te damos el cierre a vos. siempre hay una especie de lenguaje que se usa usando cosas que no tienen que ver. Por ejemplo, yo podría decir que una flecha es un misil reducido, como dice la gente, la familia, hay una familia ampliada, ¿se entiende? Yo creo que la familia es antagónica a la comunidad, es contraria. En la comunidad de los niños eran criados por las madres en su parte más tierna, más justamente cuando están recién creciendo, en cuando pueden movilizarse y empiezan a interactuar en la sociedad, empiezan a tener más contacto con los adultos y tienen una vida que es de todos que son responsables de los niños y todos forman un conjunto que no podemos adaptarlo a la familia, donde se trata de aislar en casas individuales parejas con hijos y donde los hijos no tienen relación con todos los adultos, solamente con ellos. Y su vida no está determinada por el conjunto, sino por el padre y la madre nada más. Entonces son antagónicos. Y eso permitió también la familia una opresión
cada vez más grande, porque el niño está aislado. Los adultos tienen su vida en la fábrica y después cuando van a la casa ya no tienen contacto con nadie, solamente con los miembros de la casa. Entonces, eso hace también permitir que sean aislados los individuos en la sociedad. Los meten entre cuatro paredes. Esa es la familia actual. Por eso hay una frase que está en las tesis sobre Feuerbach que dice aniquilar la familia con vista a las formas de relación comunitaria entre adultos, hombres, mujeres, niños, ancianos, etcétera. Bueno, nada más, quería decirte eso, Luis Eduardo. Sí, 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 es cierto, por eso en la Unión Soviética, en los breves 5 años que duró la revolución, se hicieron intentos de comuna, donde los jóvenes iban a vivir en comunas, ¿no? Pero bueno, cada época va atravesando distintas formas familiares, es así. Van cambiando las formas en que, bueno, una generación se va reproduciendo. ¿Mm? Bueno. Vamos a ir cerrando, tenemos 10 minutitos. Luis, te damos la palabra si querés dejar algunas ideas, algunas conclusiones y luego escuchamos a los panelistas. Ahí nos fue a la biblioteca. Ah, bueno. La Eso mujer está en el Estado de la hablando. Revolución. Esperá que para la radio lo leemos, para ponerlo de nuevo. La mujer, el Estado y la Revolución. Wendy Z. Goldman. Política familiar y vida social soviéticas, 1917. Corre la mano, Claudio, que no puedo leer. 1936. Muy interesante. Bueno. Bueno, Luis, a ver. sí, bueno, sobre esto último, veamos, ¿no? Que efectivamente, o sea, hay, digamos, investigaciones etnológicas y antropológicas que hablan de que las sociedades más democráticas, menos autoritarias, y que son comunidades tribales o comunitarias, regía como la línea de la madre, ¿no? Y que entonces la educación de los niños era más abierta, más donde intervenían otros miembros y no necesariamente sobre todo la figura del padre, ¿no? Los tíos, y el resto de la comunidad. Sí, no, claro, o sea, yo creo que debe de haber formas que se pueden recuperar eh, para hacer sociedades más democráticas. En todo caso, pues en principio recuperar la figura tribal, ¿no? Comunitaria, y donde los niños se crían y crecen y se desarrollan en esos espacios comunitarios. Pero como que hay grados, pues, de destrucción de los vínculos sociales y entonces, digamos, porque los vínculos parentales existen y siempre van a existir, o sea, esos son, ¿no? Están ahí. El tema es cómo intervienen, digamos, dentro de la formación de la propia comunidad. Es decir, los lazos familiares existirán, ¿no? O sea, están ahí. El tema es la figura familiar, o sea, una figura familiar tendiente más a formas privatizadas de crianza, de educación, ¿eh? Familias con una figura más que tiene que ver con la propiedad privada, ¿no? Pues, recordemos el viejo texto de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, eh, o sea, es toda una reflexión ese tema, pero quiero decir, como quiera, en México, por ejemplo, o sea, evidentemente, además de existir papá y mamá, sin esa figura originaria, comunitaria, más antigua, pues claramente yo
vengo de una comunidad muy pequeña, campesina, pues claramente existían los tíos, existían los abuelos, tenían eran una figura muy relevante en nuestro crecimiento, los primos hermanos, o sea, existía más allá de la propia familia nuclear, existía una comunidad, o sea, y eso pues te forma, te marca, con todos los límites que pueda tener, digamos, estas formas familiares, conservaban, digamos, vínculos sociales y comunitarios que te hacían un poco más libre, ¿no? Eh, en fin, es toda una lógica la cual yo lo focalizaba más en el sentido del contacto directo, de la crianza piel a piel, del amamantamiento, de que el proceso de maduración de un mamífero humano requiere de esa conexión bioenergética, ¿no? De ese contacto en su propio proceso de maduración, y que ese es el contacto y ese vínculo es el que se rompe cuando se destruye esta función materna, ¿no? Entonces los niños van masivamente a las guarderías ¿no? O son simplemente dejados a su buena suerte y entonces desconocen este vínculo que es especialmente importante en su proceso de maduración. Entonces el sufrimiento y esta falta de contacto pues va a crear una nueva sociedad, ¿no? Digamos, es fijarse en este proceso de función maternal que dejó de ser cumplida a cabalidad y entonces pues eso tiene consecuencias muy graves, ¿no? Para el nuevo sujeto que se está creando en esta nueva sociedad, ¿no? Bueno, gracias, Luis. Unas palabritas de cierre. A ver, Marta, que ya estamos, Isabel, 5 minutitos tenemos, ¿eh? No te Luis, escuchamos, Marta. Luis, sabes mucho, pareces observador de bebés, como si hubieras hecho un curso de psicología especial en observación de bebés. Es genial todo lo que dijiste. Soy papá y Sí, soy pues, papá papá, y participé pues, en la crianza, estuve cercano al crecimiento de mis hijos y efectivamente estudié una especialidad en ecología de los sistemas humanos que tiene que ver con crianza, le llaman crianza ecológica e intervención psicosocial, o sea, sí me he formado y tengo especial interés en observar es un tema muy sentido para mí, el tema de la crianza, ¿no? Ujú. se nota, está genial. Me encantó todo lo que dijiste. Por eso te decía que Gracias. parecía la Tavistock. Porque Marta hizo cursos trabajó mucho con observación de bebés, se formó en eso. Ella es Ya. psicóloga. Mm. Clelia y Bien, es tan interesante este último tema sí. que querría aportar muy rápidamente. Mm. Últimamente, yo creo que en las dos últimas generaciones se ha redescubierto, por ejemplo, que somos mamíferos, porque gran parte del siglo XX los chicos se daba por sentado que se alimentaban con mamadera y leches fabricadas por laboratorios. Resulta que ahora, hace unos años, se descubre que la teta materna está para algo más que de adorno. Claro. Es notable esto y es elemental. Hasta tal punto la organización social, la cultura, influye en conductas que se supone que son absolutamente instintivas. Me interesa muchísimo esto de ligar
organización económica social con lo psicológico, lo familiar, lo más básico. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación de hoy. Y gracias a Claudia, todos como siempre. Sí, Claudia, yo pienso que aquí se han abierto muchas áreas. sí. Es muy vasto el campo que tenemos por delante. Y Luis Eduardo, muy bueno todo lo que has traído y nos has hecho mover mucho nuestras cabezas. Muchas gracias. Qué Luis, gusto. Luisa está hablando, dejémosla porque ella como directora de la radio tiene que hacer muchas cosas juntas. Bueno, vuelvo, gracias Luis, es cierto, pero en realidad esto no es más que el trabajo interdisciplinario hasta llegar a la transdisciplina para comprender la sociedad actual. No nos podemos quedar en un recorte de la sociología, la psicología, la economía. Tiene que ser una visión interdisciplinaria. Te agradecemos desde ya tu participación, agradecemos a los participantes del panel. Quiero recordar que la fábrica Linde Praxair hace 72 horas que están de paro, van a ir a acompañar hoy a las 15 de la tarde, día viernes, para reincorporar a los despedidos, porque estamos teniendo en Argentina olas de despedidos del Estado y de los privados por el ajuste económico. Le agradecemos a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio y bueno, y nos veremos en un próximo programa de La Rueda.